para mostrar a los demás de qué hablaba cuando hablaba con constelaciones, dio la casualidad que me dijo, ven, y pon a tu padre y a tu madre. Y yo los puse al contrario de cómo se han de poner, ¿no? El padre siempre va a la derecha y la madre a la izquierda. ¿Y yo qué modelo tenía? Pues quien estaba presente era mi madre. Y entonces me dijo, no, así no va, se pone de esta manera. Fue un instante, un momento, y ya me senté. Pero claro, me quedó el gusanito de, uy, cuántas cosas pueden no estar bien puestas en mi vida si esto que es lo básico yo lo tengo tan desordenado. El trabajo está en mí, no en la otra persona. La otra persona le da igual, lo tomará como una experiencia más. Sí. Cualquier situación de estas después las recordamos, sí, porque de este trabajo me echaron, del otro no sé qué y del otro no sé cuánto, y no siempre hacemos el trabajo a la inversa de, bueno, cuál fue mi responsabilidad en todo esto, ¿no? Y sobre todo lo ves cuando la gente tiene dificultades en el trabajo, con la pareja, con el dinero, con los estudios, con la comunicación, con lo que sea. Entonces, para mí, aprendí no solo que la gente tiene un mapa diferente, sino que la realidad te hace una propuesta, que si te peleas con ella, pues te va a hacer la propuesta un poco más difícil. Y que a veces es la enfermedad la que viene a decirte, tienes que revisar tu realidad. Hey, ¿qué tal, amigos? Qué gusto me da saludarlos nuevamente en este podcast, el Reinvento Podcast, donde platicamos historias de reinvención de personas que han transformado su vida para sacar de ella la mejor versión y sobre todo para que a través de ella también puedan ayudar a otros a descubrirse y a caminar por los senderos que esta vida nos ofrece. El día de hoy tenemos a una invitada de lujo que sin más palabras, porque ella se va a presentar aquí, me gustaría que la conozcas para que identifiques cuál sería, a través de su modelo, un modelo ideal para ti también, reinventarte y funcionar de una forma diferente. Así que vamos a iniciar y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Ángeles. Bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás por ahí? Pues también muy bien, muy contento de tenerte aquí, agradecido con la vida y sobre todo con esta oportunidad de poder platicar contigo de todo lo que tú has hecho. Bienvenida. Pues vamos a necesitar un buen espacio porque he ido cambiando tanto a lo largo de la vida que, bueno, dará para algún que otro podcast. Así es, pero por lo menos el día de hoy vamos a descubrir qué es lo que has hecho, qué es lo que pasó y qué es lo que estás haciendo para reinventar tu vida de la forma en la que hoy en día lo haces. La verdad es que ahí estoy viendo los 3 libros que han sido testimonio de tu modelo de reinvención y me gustaría que brevemente me platicaras un poquito de este último libro, El hambre emocional. Sí, el hambre emocional es el tercero de descodificación biológica y se llama, o el subtítulo sería Sana tu sobrepeso con la descodificación biológica. Se trata de que eso que ya conocemos, que es que para que aparezca un síntoma la persona tiene que haber vivido un conflicto, pues para que aparezcan muchos síntomas ha vivido muchos conflictos, y este es precisamente el caso del sobrepeso, porque es multifactorial, o sea, vamos a encontrar muchas historias que se repiten a lo largo de la vida de una persona que va acumulando y acumulando y acumulando grasa, por lo general puede ser agua, pero grasa, y que desemboca en un tipo de conducta.
que es comer de manera desaforada, ¿no? Y aunque no sea desaforada, es comer más de lo que la persona necesita sin tener en cuenta de que su estómago ya tiene contenido suficiente, ¿no? Y su cuerpo no lo ha gastado, no le está haciendo ningún requerimiento. Me levanto y voy a comer porque una emoción me ha motivado. Y esto es lo que llamamos hambre emocional. No saber reconocer las señales del cuerpo, que son muchas y que te lo comunican de diferentes maneras, solo que hacemos oídos sordos. Porque además la comida o la bebida tiene un gustirrinín, esta cosita de, bueno, ¿quién no se acuerda cuando ha estado comiendo reunido en casa o cuando ha habido una fiesta, cuando ha estado con los amigos? Y esto es como una manera de secretar endorfinas, de sentir placer a través de la comida. Wow, qué interesante. Y lo más interesante de esto, Ángeles, es que me gustaría conocer qué fue lo que sucedió o cómo fue tu vida posteriormente y anteriormente a estos libros. ¿Por qué llegaste a la descodificación biológica? Porque obviamente vamos a ir aterrizando toda esta historia de reinvención que tú nos irás platicando, incluso al instituto que tienes bajo tu nombre. Sin embargo, me gustaría conocer ¿cómo eras para poder entender el por qué escribiste un libro como este? ¿Cómo eras cuando eras una chiquilla, una niña en aquellos entonces? Yo nací en una ciudad que creía que era pequeña, 100.000 habitantes, me parecía que era un pueblo comparado con Buenos Aires que tiene millones de personas, ¿no? Sí. O con Mar del Plata, que en verano son 1 millón. Y crecí de una manera muy libre, en una casa con mucho jardín, frutales, me podía escapar, tenía la bicicleta en la puerta, la bicicleta de noche se quedaba, o sea, había seguridad, algo que hoy es como inexistente en ese mismo lugar. Y además era un sitio, o en mi familia, porque quizás en otras familias sí había, no había televisión. Yo la primer tele en blanco y negro la tuvimos en casa cuando yo tenía 14. O sea que no tenía tiempo para mirar una pantalla. Y no tenía juguetes, porque no teníamos una bici, pero los juguetes era lo que creábamos. Mi amiga, tuve una amiga así como de infancia, sí, y un grupito de amigos donde nos encontrábamos, pero con esta amiga fabricábamos todo para poder jugar. Desde ropa que nos hacíamos con papel de periódico, revistas, a casitas que montábamos o en el gallinero que había en mi casa al final del terreno. Ahí ya no había gallinas porque había pasado, yo qué sé, no sé por qué no habría, pero no había. Y ahí nos hacíamos nuestra casita de muñecas, o sea, era nuestra cabeza la que estaba en funcionamiento. No tenía otras cosas con las que jugar más que la propia naturaleza. Y creo que siempre he estado muy pegada a ese lugar. Y después, por otro lado, mis padres no estaban muy presentes. Yo me crié mucho con mi abuela, sí, que era la que estaba en mi casa. Mi madre trabajaba todo el día y mi padre viajaba por el trabajo, con lo cual no estaban. Y todo este tiempo, cuando era como una sensación de ¿qué hago hoy con ello que me sobra, ¿no? Cosa sí, que hoy dices, por favor, ¿dónde hay un minuto? Pero en aquel momento para mí era muy, muy útil el leer. Entonces me acostumbré a pedir libros en la biblioteca y los sacaba, los leía, y como leía muy rápido, a veces leía un libro de los que son de niños, de 7, 8, 9
10 años, ¿no? En un día lo devolvía, al día siguiente otro, y cuando salía del colegio, había hecho los deberes y tenía todo, era ponerme a leer sin parar. Entonces, eso construyó una amistad con los libros. Para mí es algo que tiene un valor inmenso. Los amo, o sea, no estos libros porque los escribí yo, no es esto. Cuando me pongo a leer un libro, yo amo el libro, lo abro, lo siento mío, me subrayo frases, pongo papelitos, yo regreso a los libros. Muchas veces me dicen, pero ¿para qué tienes todos estos? Bueno, sí, saco libros, dono libros, los llevo a las bibliotecas, pero cada semana me compro 3 o 4, entonces es como que no, por mucho que quiera, es como que saco libros, pero entran Así libros. Es. Creas espacio para los nuevos que están por venir. Sí. ¿Qué es lo que tú estabas buscando? Me llama mucho la atención que de pequeña ya traías esa intuición, no sé si esa sea la palabra correcta, pero ya traías como que ese deseo profundo de leer, de la información, que al final es una línea directa hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que tú estabas buscando, Ángeles? Si tú pudieras conectarte con esa información, ¿qué era? Quizás buscaba a mi padre, siempre he pensado esto, porque mi padre sí que cuando volvía leía mucho, yo lo veía con libros y sobre todo con muchos libros de reflexión. Esto yo ya era más tarde, no en esa etapa de infancia, sino que volví a estar en contacto con mi padre en el sentido de que vino a vivir a la casa de mi abuela y se quedó ahí unos años y yo estaba con mi abuela acompañándola cuando quedó viuda, y ahí ya fue más la reflexión, todos los libros de Germán Hesse, libros sobre, Archipiélago Gula o más profundos, ya libros. Más de piensa un poquito, ¿no? Y no eran, yo no tengo recuerdo de mi padre leyendo una novela, y que a mí me gusta mucho lo novelado igualmente porque hoy le veo mucho sentido en cuanto a que hay una historia de vida. Y esa historia, pues, es importante dentro del ámbito de la descodificación para ver cuál es la característica de comportamiento, de carácter, o sea, lo que es su personalidad y cuáles son los conflictos que ha vivido para llegar ahí. Pero básicamente creo que los libros me traían el poder cubrir una debilidad, que era mi timidez. Yo era muy tímida, no me acercaba a los niños, y los niños se acercaban, sí que me abría, pero ese paso de inseguridad estaba, y por lo tanto el paso de la seguridad no lo podía dar. Con lo cual me era mucho más atractivo estar en el ámbito interno, y en el ámbito interno qué mejor que un libro que dices, estás contigo misma, ¿no? Y con lo que hay aquí. Y además utilizaba la imaginación, o me gustaba mucho el poder ver que había un mundo más allá de lo que yo conocía. Y esto, fíjate que también me lo permitió mucho el cine. En Necochea, la ciudad donde yo vivía, había un cine, el Cine París, y ahí los sábados daban 3 películas. Entonces, el día que habíamos conseguido dinero para poder pagar la entrada, era maravilloso porque entrábamos al mediodía y salíamos casi a la noche, ¿no? Y entonces nos habíamos visto de una panzada 3 películas, y esto me mostraba un mundo que no era el que yo veía en mi casa, donde había otras cosas, pero eso es absolutamente normal, ¿no? Porque lo que vemos en las pelis no es lo que solemos vivir la mayor parte de las veces, vaya. Al menos en mi corta edad cuando yo iba al cine.
¿Te refieres a las historias de dulzura, de amor, de ese estilo de romance? Yo creo que a la totalidad Ok. de cosas que pueden verse en una película, desde una casa distinta a una ciudad diferente a la que yo vivía. O sea, yo tenía un único referente, que era mi ciudad, mi barrio, mi casa, mi familia. Cuando viene la familia de mi amiga, que es la casa de al lado, tomé otros modelos y dije, pero uno puede levantarse y estar contento, no todo el mundo tiene que estar con cara así de enfado. Arrugada. O cuando, claro, cuando comía era, pero se puede reír en la mesa y uno puede hablar y puede hacer chistes y te pueden hacer bromas, cosa que yo no conocía. Entonces, para mí esos eran referentes. Tú, si te pones en la mentalidad de una niña de 7 años, Sí. en un sitio donde el mundo es estrecho, porque es lo que puedes llegar a conocer, el ver películas de diferente tipo era como, existe un mundo donde hay un desierto, donde hay caos, o donde hay un teatro, o donde la gente se abraza, no sé, de todo, absolutamente todo, porque es importante el ver también otros modelos y si yo me quedaba en mi casa no tenía eso. Pero desde aquel entonces tú ya traías esa mentalidad de poder observar otros modelos de comportamiento, o ya que fuiste creciendo, fuiste asimilando esas ideas y te fuiste dando cuenta que habían otros mundos Ya obviamente. fíjate, cuando tenía 7 años, 8, 10, 12, 14, Sí, de lo que me daba cuenta es de que había un mundo que me ofrecía amor y de forma incondicional. Yo percibía, pero es mi percepción, sí, no es que fuera así en casa, pero yo percibía a mi madre preocupada o con cara de enfado porque había pasado algo y como niño pequeño creía que estaba enfadada conmigo. Entonces sentía que había como un muro o me tenía que someter absolutamente, que fue un poco el sistema mío, ¿no? De hacer todo para que mamá estuviera tranquila, para ayudarle, para cebarle un mate, para prepararle algo que necesitara, sí. y te construyes como un niño muy responsable, muy buena niña sería. A la Si vista de haces los algo, demás. claro, si haces algo que no está bien, pues no solo estaba el que puede ser castigado, sino que no te quieren o que no te hablan. En mi caso, yo fui tan buena niña que era como que siempre querían que yo estuviera o que hiciera o que acompañara o lo que fuera. Pero claro, te vas a otro lugar y ves que las cosas son muy diferentes, que la gente, como la madre de mi amiga, no trabajaba, Sí. cocinaba a la mañana y había una comida riquísima y yo decía, uy, se puede comer cosas distintas. Pero de este proceso yo, consciente, no fui hasta mucho más tarde. Cuando tenía 18 años empiezo la facultad a estudiar kinesiología en Buenos Aires y empiezo un proceso de psicoanálisis, hago una serie de trabajos, luego coincide que empiezo a estudiar francés y ahí conozco a un noviecito, ¿no? Sí. Y cuando voy a su casa, me llama la atención la primera vez que voy que los padres se sientan a comer y de lo primero que hablan es de cómo les ha ido el día. Yo decía, a mí, yo creo que no me preguntaron nunca cómo me había ido el día. Y entonces ahí es cuando asocié, claro, lo que estás viendo son formatos muy diferentes del tuyo, simplemente. El resto, pues tú tuviste unas programaciones iniciales y el resto de personas, pues otras. Ahí sí que me di cuenta de que me había construido
observando un tipo de familia que tenía las posibilidades que tenía y que aprendí muchísimo a través de ellas, sobre todo cuando pude reconsiderar todo lo vivido, evidentemente. Qué interesante, la verdad es que me surgen muchísimas preguntas. Obviamente tú eres una máster en todo esto, a donde te has llevado el día de hoy. Sin embargo, me surgen muchas preguntas con relación a todo tu proceso de que me hablabas de la timidez cuando eras pequeña, la ausencia de tu papá, cómo fuiste creciendo y tuviste o fuiste expandiendo tu capacidad de observación al comparar diferentes formas de vivir, diferentes maneras de vivir. ¿Cuál fue, y esto aquí quería llegar, cuál fue la forma en la que te sentiste culpable o feliz por ser una niña muy bien educada, muy tranquila, muy buena? ¿Crees que eso fue positivo o crees que eso de alguna forma desfiguró la esencia de Ángeles en el futuro que ella veía? Porque a lo mejor se privó de ciertas cosas o se contuvo de otras que pudieran ser negativas. Sí, cuando tú tienes necesidad de que las cosas funcionen bien dentro de casa, Sí. porque pones las antenas y te das cuenta de que, no de manera racional, sino de forma inconsciente, Gente. de que hay tensión, hay estrés, hay nerviosismo, hay quizás hasta angustia por pagar y por conseguir el dinero. O sea, mamá trabajaba el día entero, nosotros luego éramos 4, cuando yo tuve 9, nació mi hermana pequeña, 4 más mis 2 abuelos que vivían en casa y mi madre, que era la única que aportaba, digamos, un salario fijo. Entiendo hoy que eso tiene una dificultad enorme. Pero un niño que percibe todo eso intenta no molestar más, a menos que no consiga absolutamente nada. Yo creo que he tenido muy buenas fuentes nutricias porque mi abuela vivió conmigo toda la vida, o sea, hasta que ella murió. Estuvo con nosotros, vivía en casa. Mi abuelo también, pero era más ausente y no era una persona con la que yo tenga recuerdos de compartir. Sin embargo, con mi abuela, que había perdido a su tercer hijo, porque murió cuando tenía 8 años de una neumonía, y yo era la tercera de mi madre, Sí. bueno, hice match. Yo adoraba a mi abuela y mi abuela me adoraba a mí. Entonces crecí con la información de que era amada, pero que tenía que regularme cuando estaba mamá, porque mamá podía estar nerviosa. Insisto, eso era lo que yo percibía, que no significa, si yo le digo, mamá, todos los días estabas así, me dirá, no, pero es mi recepción de todo esto. Y esto hace que las personas, cuando viven en situaciones de este tipo, se formateen con el no me puedo portar mal, tengo que hacerlo bien, pero es que luego amas hacerlo así, o sea, ya no quieres hacerlo de otra manera porque te ha funcionado. La respuesta fue que mi madre siempre me ponía de ejemplo, me valoraba, me podía decirle a mi hermana, que era mayor que yo, hazlo como, a mí me dicen Marielo en la familia, hazlo como Marielito, y eso es gustoso para un niño, porque te das cuenta que de alguna manera has conseguido un resultado. ¿Cuánto de diferente hubiera sido si eso no hubiera estado? Pero que es la historia que me tocó vivir, por eso es que no lo puedo decir. A mí me tocó esta y con esta me construí, agradezco enormemente a mis padres la vida que me han dado. Sí. Y a partir de aquí me encargo yo de aprender, cuando fui adulta, a hablar con mayor asertividad, porque si no repetía modelos, a revisar
la comunicación para que fuera no violenta, a usar los límites cuando tienen que estar, porque como has partido de un modelo que se supone o presupone Sí. abusivo con el niño, porque hay estrés, hay trauma, hay situaciones de tensión, el niño entra en la indefensión. Entonces después una de las cosas que no va a poder hacer es poner un límite. Y ahí, pues todo esto lo podemos aprender cuando ya tenemos otro razonamiento y cuando ya podemos integrar que los padres hicieron lo que pudieron para el nivel de conciencia que tenían en ese momento, para las circunstancias, para el entorno en el que estuvieron, y que ellos también tuvieron una historia. O sea, mis padres tuvieron las dos pérdidas más grandes con 10 años, o sea que emocionalmente hablando se quedaron en los 10 años. A mi madre se le muere el hermanito que adoraba, idealizaba y que toda la vida se sintió culpable por eso. Y a mi padre con 10 años se le muere el padre. Y no solo se muere el padre, mi abuela no sabía de trabajar en el campo, entonces los campos los venden, cambian la vida, tienen que hacer algo completamente distinto. Entonces fueron dos personas que se encontraron desde sus carencias, pero también desde el amor que podían sentir, ¿no? Por sentir compasión uno por el otro, por entenderse. Y ahí entiendo yo perfectamente que pudieron dar lo que pudieron dar. Entonces, ¿cómo hoy, 2022, con el nivel de conciencia que hemos ido adquiriendo, con el conocimiento que hay, con tocar un botón puedes averiguar de todas las terapias y de todas las filosofías y de todas las maneras de hacer, y no volver la vista atrás a decirle, ay, es que tú no me diste, es que tú hiciste, es que todavía me falta, es que la autoestima la tengo baja por ti. No, no, chachi, hoy no, hoy no toca. Me encanta esa frase de los pañales están adaptados en un momento, pero cuando ya eres adulto ya no, por favor no. Entonces, yo no sé quién hubiera sido sin esa historia, pero sí sé quién soy con esa historia. Y me siento orgullosa de mi historia vivida y de todo lo que ha ocurrido, y cuando observo una repetición, lo primero que hago es darme la vuelta y decir, a ver, ¿de dónde viene? Y eso lo sano yo hoy, aquí y ahora. De alguna forma es muy impresionante todo lo que estás diciendo, porque realmente a todos los que nos están escuchando en este momento, voy a dejar aquí los links de enlace para que se metan y vean el trabajo que tú haces con las personas y con toda tu transformación. Sin embargo, de alguna forma te has arrepentido de haber seguido ese lineamiento que aprendiste cuando también observaste en otras familias que se podía charlar con amenidad, que podías discutir a lo mejor un tema sin conflicto, sin estrés. ¿Por qué si tuviste eso en otras casas y te llamaba la atención, te impresionaba, por qué no modificaste? Y esta es una pregunta que se me hace muy interesante, que podríamos bajar todos a nuestra vida. ¿Por qué optaste por la fidelidad a la familia o al programa que recibiste, que te hace ser hoy en día la persona que eres? Y cómo en el momento no modificaste algo que te hacía sentir incómoda por algo que veías agradable en otro lugar. Primero, con 7 años, Ajá. no era consciente lo que te decía, de volver a casa y decir, mirar, ahora tenemos que hablar y reír. Era un imposible. Okay. Con 18 es cuando empiezo a darme cuenta, y es cuando yo empiezo mi proceso de trabajo personal. Sí. Pero no es hasta años más tarde cuando ya empiezo a elaborar desde otro lugar la propia historia, que puedo hablar con tranquilidad con mi madre, y que mi madre me acompaña a estudiar desde un curso de milagros, PNL, o sea, otro tipo de
de cosas que le sirvieron también a ella para sacarse muchas de las culpas y de las cosas que le habían ocurrido en la vida. Sí. Pero claro, ya tenía otra edad. Fue a partir de los 30, cuando 29 yo me vine a vivir a España, y cuando pude empezar debido a la presencia de una situación que para mí era bastante incómoda, que era tener una suegra un poco complicada, y dije, bueno, las personas no son, es lo que yo veo en el otro que me hace estar así. Por lo tanto fui yo y comencé por hacer técnicas de relajación, sofrología. Quiero estar en cualquier evento, en cualquier situación, relajada, no puedo estar en tensión. Tengo que aprender a poner límites, a hablar, y propuse muchas veces de hablar desde un lugar distinto. Y ya te digo, pero esto no lo puede hacer un niño pequeño, esto lo tiene que hacer una persona que ya tenga interiorizado y que se sienta segura y que pueda ir a la vida diciendo, bueno, yo te propongo esto, si nos va bien, bien, y si no, cada uno con sus opciones. Pero ahí ya tenía de los 30 para arriba. ¿Qué fue lo que ahorita pues hemos ido avanzando desde tu niñez, tu adolescencia, llegaste a la universidad, empezaste a prepararte? ¿Por qué crees que llegaste a prepararte en el tema del desarrollo de la persona? Que es el desarrollo holístico, el desarrollo espiritual, individual, interior. ¿Por qué llegaste a esa área, Ángeles? ¿Y por qué no escoger otra? ¿Cómo supiste Simplemente que era ahí? interés personal. Ok. Mi historia de vida. Yo no he parado de hacer diferentes terapias. He visto todas las corrientes humanistas, gestálticas, psicoanálisis, el psicoanálisis individual, grupal, constelaciones, bueno, y luego todas las terapias que he incorporado en mi vida, ¿no? Cuando llegué, bueno, antes de llegar aquí había hecho muchas corrientes que eran más psicocorporales, porque yo había estudiado kinesiología, que es fisioterapia o physical therapy, y luego buscaba elementos que me permitieran encontrar el por qué el cuerpo está de una determinada manera. Entonces, había estudiado con Patricia Stokoes sensopercepción en Argentina, Feldenkrais. Hice mucho contacto con el cuerpo a través de ejercicios. Eso me apasionó. Luego en los embarazos también hice un trabajo que hoy en día está como mucho más visto, pero hace 35 años era absolutamente innovador en Argentina con Brígida Mongerroth, y también era de un contacto muy mimado entre cuerpo y emoción. Pero al llegar aquí, yo me encontré vine voluntariamente, evidentemente. Yo me casé con un catalán y en un momento teníamos destino a Australia por el trabajo, Australia o Cataluña. Y dije Cataluña porque hay familia y así podemos estar, las niñas crecen con gente, ¿no?, de su propio ambiente. Y por eso nos vinimos aquí. Y fue aquí cuando empecé a abrirme hacia otras disciplinas, como fueron primero el estudiar sofrología, luego PNL en el año 95 e hipnosis ericksoniana. Y bueno, ahí ya no pude parar. Una vez que entras, sí, o te atrapa o te expulsa, yo creo. Exacto. Es como un pulpo, ¿no? Y entonces, al no poder parar, ya fue ir abriéndome a diferentes, por un lado, terapias, y por otro lado, disciplinas que yo pudiera estudiar. Y hubo también un proceso. Yo comencé aquí trabajando en el centro de la columna vertebral y veía que la gente venía
que después repetía al cabo de 2 meses porque volvía a tener dolor, y luego al cabo de otros 2 meses, 6 meses, da igual, pero que la cosa era crónica y que cuando las personas venían angustiadas, preocupadas, pero además de lo que era emergente en el momento, tenían una tensión interna por algo, o era por el trabajo, por la pareja, y acababa siendo como confidente. Y en un momento dije, no tengo las herramientas suficientes para acompañar, y menos cuando estás en una consulta y tienes el tiempo que tienes para poder atender, ¿no? Y fue un momento que coincide entre tener esta necesidad y que justo aquí en Europa salió una ley que me dirás no tiene nada que ver, sí, no tiene nada que ver, pero fue la ley de prevención de riesgos laborales. Había poquísima gente formada en ergonomía y, y yo era una de ellas, y entonces tuve una oportunidad grandísima que fue poder abrir un centro de formación. Solo la gente que tenía experiencia en el ámbito específico o de seguridad, de higiene, de ergonomía o de psicosociología, que podía ser demostrable, 5 años, esto sale en el 95 y se reglamenta en el 97, y yo en el 90 ya me había ido a estudiar a Francia ergonomía. O sea, yo hice muchas cosas así cuando llegué aquí, y fue otra gran apertura, porque al estructurar un centro de formación y perfeccionar todo lo que yo venía estudiando, la rama de la ergonomía, aquí en España específicamente, se unió con la psicosociología. Okay. Y ahí entré en un ámbito que era mucho de lo que me faltaba, entender el comportamiento de las personas, luego ver todo lo que se aplicaba al trabajo, el clima laboral y todos los problemas que se derivaban de una mala conjunción entre las necesidades de las personas, ya sean físicas o psicológicas, y el puesto de trabajo. Entonces, por eso te decía que como he ido cambiando, he ido haciendo tantas cosas, he ido estudiando, bueno, hablando plata sería como he sido un culo inquieto, y entonces siempre estaba abierta como a ver ahora qué puedo hacer, ¿no? Exacto. Y además nunca he dejado de eso que puedo hacer de aplicármelo a mí en primera instancia. Eso, o sea, yo... Primero en mí, y luego voy a ver cómo puedo hacer si tengo que trabajar con esto. Ahora que ya llegaste a todas estas ramas, es que es bien interesante cómo te fuiste adentrando, pero ahora que ya llegaste a todas estas ramas de autoayuda, porque probaste muchísimos métodos, ¿no? Para llegar a la descodificación, pasaste por muchísimas formas de autoayudarse que han sido descubiertas. Sin embargo, ¿tú crees que llegaste aquí por una historia familiar, por un estrés personal o por un destino? Yo creo que por todo. Okay. Porque fíjate que fue de casualidad absoluta. Ajá. Que un día una amiga me dice, estuve en un taller, no sé ni lo que era, las personas se movían y hablaban, era un taller de constelaciones familiares. A mí fue decirme constelaciones familiares. En aquel momento era muy incipiente el inicio de Internet, pero busqué por todos lados para saber de qué me estaba hablando. Cuando entendí un poquito, dije, el siguiente taller voy. Esto fue en el año 2001. Yo, ya te digo, aquí ya llevaba 11 años. Sí. Había hecho de todo, me sentía hiper satisfecha con todo lo que había hecho, pero fui a ese taller y para demostrar, el profesor Vicente Méndez es mexicano, de Zacatecas, y vive aquí, vino a estudiar a San Pau, sistémica, y se quedó para mostrar a los demás de qué hablaba cuando hablaba con constelaciones. Dio la casualidad que me dijo, ven, y pon a tu padre y a tu madre. Y yo los puse
al contrario de cómo se han de poner, ¿no? El padre siempre va a la derecha y la madre a la izquierda. ¿Y yo qué modelo tenía? Pues quien estaba presente era mi madre. Y entonces me dijo, no, así no va, se pone de esta manera. Fue un instante, un momento, y ya me senté. Pero claro, me quedó el gusanito de, uy, cuántas cosas pueden no estar bien puestas en mi vida si esto que es lo básico yo lo tengo tan desordenado. Entonces, claro, fue ir a todos los talleres y más hasta que empecé a estudiar constelaciones y corriendo el año 2004 teníamos una empresa de riesgos laborales y una trabajadora que se puso de baja y yo no entendía por qué, porque claramente era una baja no justificada y no había forma de que volviera, llevaba 9 meses. A mí me preocupaba la situación, pero sobre todo me dolía inmensamente porque yo la había tratado como una hija. Si yo me la encontrara hoy, le preguntaría cómo se sintió ella, pero yo sé perfectamente que mi posición era errónea. Yo era jefa, no era madre, y ocupé un lugar en el trabajo que no me correspondía. O sea, un sitio en el que solo puede estar el padre auténtico. Sí. Los jefes no tenemos que hacer eso. Pero yo me iba de viaje y le traía un regalito. El fin de semana hacía pastel y llevaba. O sea, y si tenía que escucharle, le escuchaba, y si tenía que justificarle, le justificaba. Entonces, hubo un momento en el que no pude entender que si yo le había tratado de esa manera y llevaba un montón de años, creo que como 7 años trabajando con nosotros, hubiera reaccionado de esa forma. Hasta que un día sentí que ya tenía que haber un final en esto y dio la casualidad que una compañera mía de trabajo me dijo, ¿por qué no vamos a hacer un curso de milagros? No sabía lo que era y ahí conocí a Enrique Corbera. Y teniendo una sesión con él, lo que me dijo, no sé qué es lo que piensas, pero las personas son diferentes. Por lo tanto, lo único que te cabe es aceptación. En el momento fue como, aceptación es la palabra. Tengo que aceptar que es así. Y fue todo lo que me dijo en una sesión. Acepta, no se puede hacer nada más. Sí. Y ese día empecé a ver que sí, las personas somos muy diferentes, reaccionamos de una manera que puede ser totalmente opuesta, nos creemos las historias y nos las creamos también las historias que queremos vivir por el pasado que tenemos cada uno y fue ahí a través de él que conocí a lo que era el biodecodage y la biodescodificación de la escuela de Flesch, de Salomón, de Marie-Jo, Jean Guillaume, que vinieron a hacer formación aquí. A través de ellos fue que yo me formé y agradezco también que hubiera sido tan rico de haber tenido la oportunidad de tener a personas tan distintas. Sí. Solo que luego pues se separaron, yo continué haciendo formación con Flesch, él después se marchó por su cuenta y ahí fue cuando se me abrieron las alas, que dije pues ya está, ya he tenido papás suficientes, ahora ya vuelo yo. Ya voy a la vida. Qué interesante lo que estás diciendo. Alas. Y fíjate, qué interesante, Ángeles, porque me hablas, ahorita que te estaba escuchando, me hablas de muchas figuras masculinas. Que al final, obviamente, tú ya identificaste esto y es parte de tu historia de reinvención. Cómo desde la niñez, cuando carecías de la presencia de papá o de la parte masculina que nos protege, ¿verdad? Que nos protegía. ¿Cómo lo fuiste buscando a través de los libros? Vas creciendo y luego a través del conocimiento y luego sigues creciendo y a través de la introspección y tantas cosas que al final
yo creo que llegaste a sanar tu vida a través de él. ¿Eso sería correcto? O sea, llegaste a Sí, encontrarlo a través del conocimiento que hoy en día tienes. ¿Y crees que, sí. que ya se Ujú. detuvo eso al ya encontrar esa amistad simbólica? No sé cómo la pudieras tú referir en tu modelo de reinvención de día a día al encontrar a tu padre. ¿Cómo tú lo podrías explicar eso? Eh, Creo fundamentalmente Sí, que la sanación de cualquier persona llega cuando aprende a tomar a los padres tal cual fueron, con su historia completa. sí, Y ese fue mi camino. Por un lado, de manera consciente era fiel a mi madre y por otro lado, de manera inconsciente era fiel a mi padre. O sea que, y esto nos pasa a todos, no es que me ocurre a mí en la historia, no. sí. Todos los seres humanos miran y están más por un padre, pero inconscientemente al otro no lo pueden dejar porque nosotros estamos completos cuando los tenemos a los dos adentro. Entonces, el camino de vida es un camino de sanación que continúa siempre y que requiere de la toma de la vida tan solo a través de esos padres que nos la han dado. O sea, sin aditivos, sin ir a buscar otra cosa. No, no. Gracias papá, gracias mamá por la vida que me habéis entregado y ahora yo hago con ella todo lo que me corresponde, todo lo que tenga como propuestas. Solo aceptando esto, la vida puede ser diferente. Y mi trabajo ha sido, a lo largo de todo mi proceso, Ujú. aceptar, porque además mi padre muere cuando yo tengo 22 años. Con lo cual me quedé sin posibilidad de esto que hice con mi madre, de poder hablar mucho más, recapitular historias, hacer ejercicios juntas, ir a cursos, a constelaciones, a talleres y, perdón, que Adelante. mamá pudiera a- abrirse. Eso yo con mi padre ya sabía que no lo podía hacer, entonces tuve que hacerlo. Perdona. No, adelante. Y ahorita que mientras te recuperas, me llama mucho la atención lo que te decía voy a hacer un brinquito para atrás, lo que te decía Enrique Orbera de la aceptación, que ahorita la volviste a Mm, mencionar, pero hay tantos casos en donde se necesita aceptar la realidad, pero la palabra en sí no se entiende para poderla bajar a la realidad, porque tú cómo le hiciste para transformar en realidad esa palabra en una nueva persona. Porque si no mm. aceptabas es porque había algo que te impedía llegar a ser o a sentir lo que en el fondo deseabas. ¿Cómo realmente te transformaste a través de la aceptación, Ángeles? La aceptación es algo que entendí que era básico, básico, básico. O sea, cuando vivimos algo, solemos decir, no, no puede ser, no me toca, qué mala suerte, o hacemos hasta el infinito para Sí, poder cambiar la realidad. Y algo que se aprende con las constelaciones es que el principio de realidad tiene que ser aceptado. La realidad es lo que me toca vivir en este instante. Solo cuando consigues la aceptación, lo otro puede cambiar. Mientras yo esté peleándome con la vida y con todo lo que hay delante, no, porque esto es injusto, porque no deberían, mira lo que me han hecho, eh, me voy a cobrar todo eso, venganza, toda esta historia sí, lleva a dolor, es energía absoluta perdida. En cambio, el hecho de, bueno, me ocurre esto, tengo una trabajadora así, acepto que funciona de esta manera y acepto que en su mapa ah, va a ver lo que se ha planteado ella y yo no la voy a cambiar. Entonces, en ese momento, lo único que nos quedó, pues, dinero, pagarle y que se marche. Ya está. Y poder después hacer un proceso de limpieza interna de todo ese dolor que se me había acumulado. O sea,
El trabajo está en mí, no en la otra persona. A la otra persona le da igual, lo tomará como una experiencia más. Sí. Cualquier situación de estas, después las recordamos, sí, porque de este trabajo me echaron, del otro no sé qué, y del otro no sé cuánto. Y no siempre hacemos el trabajo a la inversa de, bueno, cuál fue mi responsabilidad en todo esto, ¿no? Ah, y sobre todo lo ves cuando la gente tiene dificultades en el trabajo, con la pareja, con el dinero, con los estudios, con la comunicación, con lo que sea. Entonces, para mí aprendí no solo que la gente tiene un mapa diferente, sino que la realidad te hace una propuesta, que si te peleas con ella, pues te va a hacer la propuesta un poco más difícil. Y que a veces es la enfermedad la que viene a decirte, tienes que revisar tu realidad, tienes que mirar a ver qué es lo que hoy no está funcionando para que estés en este cuadro, ¿no? O presentando esto. Por eso no me peleo con la realidad, acepto la vida tal cual viene, con las cosas, y me planteo todos los días eh, qué me está queriendo decir esto. Hoy voy al supermercado. Sí. Y tenía que comprar algo, pero cuando me acerco estaba, digamos, al lado de la quesería y embutidos y del otro lado carnes. Y cuando entro veo que se están discutiendo entre las dos empleadas de este lugar y un tercero que venía a preguntar qué pasaba. Y digo, uy, mejor me voy a comprar otra cosa. Porque cómo me van a servir ahora, ¿no? En este momento. No, paso, que arreglen sus asuntos Claro. y me fui. Compré los huevos y salí. Y cuando llego a la caja, le doy un billete y el billete estaba partidito en un lugar. Yo ni me di cuenta. A mí me entregan un billete, lo meto en el billetero y me olvido. Sí. Y me lo saca como enfadada y me dice, no puede ser un billete así, voy a tener que pegarlo. Digo, bueno, pégalo. Digo, tranquila, pégalo, tranquila. Y vuelve y me dice, pero es que está arrugado aquí abajo también. Digo, mira, sí, está arrugado allá abajo también. Y cuando ya me devuelve mi vuelto y me estoy por ir, levanto los huevos y ya estaba atendiendo a la otra persona y tira un bote así, que fue de un triste de que no le diera los huevos, de que yo los hubiera conseguido levantar, porque se estrelló, o sea, lo tiró tan fuerte, un bote de cristal, Ajá. que se estrelló ahí. Y me dice, ay, disculpe. Y yo, no, adiós, buenos días, tal, me marché. Pero yo no me quedo con la historia, oh, mira lo que hay. No, automáticamente, a ver, ¿qué hay en mi vida? Donde hay una discusión, interviene un tercero, eh, luego hay otra persona que le molesta todo, que contesta mal, y ya me hago la reflexión interna. No son los otros, eso solo me está mostrando algo que debo haber encontrado en mí en este momento. Y una vez que lo ves, tú puedes cerrar tus ojos y hacer tu propio trabajo interior, sobre todo con sensaciones corporales y emociones, ¿no? De lo que estás viviendo. Entonces, esa realidad es aceptada porque es la que me ha tocado vivir hoy. Yo entraba súper contenta, me había dormido en el bus, venía de Barcelona de estar con mi nieta, entro a comprar, estoy súper tranquila, pero me toca ver algo, pues información y transformación. Increíble. Información y transformación. Y ahí está el modelo de reinvención. O sea, Mm. cómo te puedes reinventar a través del espejismo, ¿verdad? De cómo esos eventos que a veces no le ponemos atención porque pues creemos que no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, de todo lo que nos platicas, cómo has utilizado todos estos eventos para reinventarte, porque hay veces que vamos cargando, ¿no? Con las historias, que puede ser una historia de ayer o de hace 3 días. No necesariamente tiene que ser una historia de antaño, sino puede ser una historia realmente
nueva que me esté ocasionando un problema. Para ir aterrizando este podcast que ha sido muy interesante, cómo nos has ido platicando toda la transición de la niña hasta la mujer que hoy en día eres, tu familia, la carencia de la parte masculina, qué te llevó a buscar, en qué te has convertido. ¿Por qué te anclaste en la descodificación? Si conociste tantas áreas, tantas metodologías, tantas terapias, ¿por qué en la descodificación has basado tu centro, tu instituto? ¿Por qué en la descodificación o a través de ella has enfocado tus libros, tu vida? Obviamente has añadido las constelaciones y muchas otras cosas. Sin embargo, ¿por qué te anclaste ahí? Porque cerró un ciclo. Okay. Supongo que pueden aparecer más cosas, pero yo empecé con 18 años, 19, vaya, a estudiar fisioterapia y anatomía. Ajá. Y trabajé como profe de anatomía muchos años. Y ahí, cuando llego a la descodificación, veo que la biología es fundamental en la comprensión de... puedes no tener ningún conocimiento, pero a mí me fue muy útil saber de anatomía y uní todo eso que yo había aprendido cuando tenía 19 años. Luego estudié antropología y la visión del hombre, del ser humano en su cultura, en su medio, me dio la idea de que hay patrones repetitivos, hay patrones culturales. Y esos patrones se manifiestan en formas de pensamiento en cada lugar, ¿no? La mayoría de las veces decimos es que hay ciertas creencias familiares. Sí, hay familiares, hay culturales, hay sociales, hay un sistema en donde hemos crecido. Y una vez más, la descodificación biológica me permite ver que las personas se mueven de una manera porque han crecido en X sitios y tienen enfermedades comunes. Cuando tú vas a la página de la OMS y buscas cuáles son los índices de referencia en México, en Argentina, en España, en Francia, en donde sea, te vas a encontrar con información de lo que ocurre en ese país y te das cuenta, a nivel enfermedad me refiero, y te das cuenta que cuadra con los conflictos que están viviendo. En México hay para las mujeres el principal cáncer es de pecho, de seno, y que tiene que ver con un conflicto de proteger a los hijos o protegerlo todo. Y cuando hay inseguridad, es lógico que las madres estén preocupadas por cuidar a sus hijos y aunque su hijo tenga 50 años, querrá seguir cuidándole. Y entonces los países tienen enfermedades y esto es maravilloso poder verlo. Y las historias, las guerras o las situaciones de migración, todos estos movimientos también forman parte de lo que puede ser la enfermedad de un país, porque el país lo conforman personas. Claro. Y estas personas tienen unas historias debido a lo que ha ocurrido en su propio país. O sea, podéis ver un artículo que tengo en el blog sobre Putin o sobre Zelensky y, bueno, hay muchas historias de vida que te cuentan el por qué hoy estamos como estamos. Y finalmente, creo que yo ya había estudiado psicosociología, estudiar psicología ahora abarca los aspectos que te he estado contando a lo largo de toda la historia. Y la descodificación engloba todo, porque te lleva, tienes que mirar cuál es el conflicto biológico, el punto rojo, ¿no? El momento, pero también los patrones neurales que se han establecido debido a comportamientos repetitivos, a formas de ser, a
a los patrones también familiares que se han ido interiorizando, y por eso las personas tienen unas enfermedades y no otras. Por eso para mí es como ha dado sentido a todo lo que yo he ido haciendo a lo largo de la vida, o al menos me ha dado sentido a mí, sobre todo todo lo que tiene que ver exactamente con las leyes biológicas. Increíble. Pues antes de despedirnos, yo quisiera nada más hacerte la última pregunta, ya que llegaste llegamos a la cereza del pastel. Obviamente tienes los 3 libros ahí, que me gusta mucho, El arte de escuchar el cuerpo. Es uno de los libros muy bonitos que tienes. Pero me gustaría hacerte la última pregunta para todos aquellos que te estamos escuchando y que tú ya te reinventaste a través de tantos modelos y llegaste a la descodificación. ¿Cómo podríamos evitar una historia de dolor a través de un síntoma, una dolencia o una enfermedad? ¿Cómo podríamos evitarla si tú pudieras recaudar o resumir toda la información en 3, 4, 5 conceptos que pudieran ayudarnos a frenar el dolor que no hemos sabido resolver y que no nos ha permitido reinventarnos? Uh-huh. Yo te diría, por un lado está el trabajo personal, porque eso hace que estés viviendo desde una estabilidad emocional. Sí. Ahora, dicho esto, la vida nunca es un largo río tranquilo. La vida nos va a traer propuestas para sacudirnos y decir, aquí tienes que hacer algo, tomar decisiones o lo que sea, pero Sí. hay que ponerse en marcha y hacer algo. Y esto está en relación con el viaje del alma, o sea, mi alma está en evolución y en algún momento de algo ya tengo suficiente, pues viene el sacudón por ahí, yo tengo suficiente del trabajo que estoy haciendo y no tomo la decisión de dejarlo porque me sirve, me paga la hipoteca o me alcanza para vivir, y aunque esté frustrada, no me voy, me quedo aquí porque, mira, aquí estoy. Pero cuando me despiden, ¡wow! ¿Por qué han hecho eso? No deberían, no, lo que os decía antes, no acepto el principio de realidad de mi vida. Lo que me está ofreciendo en ese momento la vida es que lo acepte ese despido y con eso yo pueda empezar a construir algo diferente. Entonces, experiencias van a aparecer, no las puedo evitar, no podemos vivir en el Edén todo el día, es que no es así, la vida tiene cosas continuamente. Una enfermedad de un ser querido, no sé, una preocupación por otras personas. Todo esto nos lo vamos a encontrar y algo tendremos que hacer con eso. Ahora, si estamos más elaborados, hemos limpiado más conflictos, aprendemos a gestionar mejor las emociones, nos preguntamos algo cada día, ahí vamos a poder transitar por los programas biológicos de supervivencia de una manera más tranquila, porque ya los reconoceremos, ya sabemos que van a haber inflamaciones o va a haber etapa de moco o va a haber diarreas o el síntoma, ya sabemos cuál es el síntoma siguiente. Creo que es importante reconocerlo. Qué interesante, pues ahí está. Realmente desde la aceptación yo creo que es la base de todo, es la palabra que más recuerdo y me gustó mucho lo que dices y con esto nos despedimos y súper agradecido, y voy a dejar aquí a toda la gente reinventada, a todos aquellos que se han atrevido a cambiar su historia, porque hay unos que nos quedamos en el dolor y hay otros que nos quedamos en la transformación, en el querer, lo que estás diciendo, lo acepto, me transformo, transmuto todo aquello que me hace sentir mal por hacerme sentir bien, lo acepto y esto me permite redescubrir un camino nuevo. Y con eso yo creo que
nos quedamos de ti? Hay muchísimas más preguntas con relación a la descodificación, que bueno, ese es otro tema, ese es otro podcast que realmente podría ser abundante en los beneficios y respuestas que podemos obtener de ti. Pero este es una historia de reinvención de Ángeles Walder, que les voy a dejar aquí en la descripción todos sus enlaces para que ustedes puedan acceder a su instituto, a sus redes sociales y también que se puedan poner en contacto contigo, Ángeles, si de alguna manera quieren platicar de alguna forma contigo. Uh-huh. Encantadísima y muchísimas gracias por este programa. Pues muchas gracias a ti también, te mando un fuerte abrazo y que siga esa historia de reinvención por siempre y para siempre. Gracias, igualmente. Gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Cuídense mucho, échenle muchas ganas y pues antes de despedirnos un fuerte aplauso para ti, Ángeles, porque te lo mereces. Toda una historia. A vosotros también. Y mucho éxito para todos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos.